Era una noche fría y húmeda de invierno, una de esas donde la lluvia caía pesadamente sobre la ciudad. El eco de las gotas golpeando el techo metálico del edificio de la morgue era un sonido constante, casi hipnótico. Mi turno comenzaba a las 11 de la noche, y como de costumbre, el silencio era total. Trabajaba en una morgue antigua, ubicada en los sótanos del Hospital Central, un lugar que ya había ganado su reputación como uno de los sitios más inquietantes de la ciudad. Llevaba casi 10 años como médico forense, pero fue esa noche la que me hizo dudar si podría seguir en esa línea de trabajo. A medida que bajaba por las escaleras de cemento que conducían a la morgue, el ambiente se volvía más pesado y la luz de los tubos fluorescentes parpadeaba con un zumbido constante, algo normal para un lugar tan antiguo y descuidado. Sabía que me esperaban al menos 5 autopsias esa noche. Había muerto mucha gente esa semana y los cuerpos se acumulaban más rápido de lo que podíamos procesarlos. Me puse la bata blanca, ajusté mis guantes de látex y me preparé para lo que parecía ser otra larga y solitaria jornada. El primer cuerpo que debía examinar era el de un hombre de unos 60 años. No había nada fuera de lo común en él, parecía una simple muerte por ataque al corazón. Preparé los instrumentos y comencé la autopsia, pero algo en la sala se sentía extraño. Una corriente fría recorrió mi espalda, algo que atribuía al mal sistema de calefacción. A veces ocurría, me repetía, pero aquella sensación no desaparecía. A mitad de la noche, mientras terminaba con mi tercera autopsia, un sonido fuerte me sobresaltó. Parecía un golpe seco, un estruendo metálico que retumbó en toda la sala. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. Me giré hacia la puerta metálica que separaba la morgue del pasillo, pero no vi a nadie. Intenté calmarme, podría haber sido una rata o algún animal callejero que se hubiera colado por las grietas del edificio. Sin embargo, la sensación de incomodidad seguía aumentando. Decidí ignorarla, aunque, internamente, sentía que algo no estaba bien. El cuarto cadáver de la noche me esperaba, una mujer joven, fallecida en un accidente automovilístico. La saqué del refrigerador y cuando cerré la puerta de la cámara, escuché un susurro. No era claro, pero parecía una voz, una palabra pronunciada con un tono que no parecía humano. El pánico se apoderó de mí, pero me obligué a seguir con mi trabajo. No podía darme el lujo de perder la compostura. Mientras hacía la incisión inicial en su pecho, noté que las luces parpadeaban de nuevo. Luego, de repente, se apagaron por completo. La oscuridad absoluta me rodeó, y solo el sonido de mi respiración agitada rompía el silencio. Me quedé quieto, inmóvil, esperando que las luces volvieran. Fueron solo unos segundos, pero parecieron una eternidad. Al encenderse de nuevo, mi corazón casi se detuvo. Frente a mí, los ojos de la mujer estaban abiertos, fijos en los míos. Estaba segura de que, antes de que la luz fallara, sus ojos estaban cerrados. Era imposible. Todo mi cuerpo temblaba mientras me acercaba lentamente para cerrarlos de nuevo. Mi mente intentaba racionalizar lo que había visto. Quizás los párpados no estaban bien cerrados, me dije. Fue un error, eso debía ser. Me aparté para seguir con la autopsia, intentando no mirar su rostro. Pero la atmósfera de la sala se había vuelto irrespirable, densa, cargada de una energía que no era natural. Sentía que alguien me observaba, y de repente, un sonido, como un susurro apenas audible, llenó la habitación. Dejé caer el bisturí, mis manos temblaban de forma incontrolable. Sabía que estaba solo, pero juraría que alguien más estaba allí conmigo. Traté de calmarme respirando profundamente, pero no funcionaba. Terminé la autopsia lo más rápido que pude, y con una mezcla de miedo y nerviosismo, me dispuse a poner el cuerpo de la mujer de nuevo en la cámara. Pero, mientras lo hacía, sentí un peso en mi hombro, como si una mano invisible se posara sobre mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Mi respiración se aceleró y el sudor frío cubría mi frente. Dejé el cadáver y me dirigí al baño para lavarme la cara, necesitaba despejar mi mente. Al abrir el grifo, noté que el agua salía turbia, casi marrón. Cerré y abrí nuevamente, pero la anomalía continuaba.
Sentí náuseas, una mezcla de ansiedad y terror puro me invadía. Debía terminar el trabajo, y lo sabía. El último cuerpo de la noche era el de un hombre que había sido encontrado muerto en su apartamento, en aparente suicidio. Me acerqué a la cámara para sacarlo, pero la puerta metálica estaba entreabierta. Juraría que la había cerrado bien al dejar el último cuerpo. El aire se volvió más gélido mientras empujaba la camilla hacia la mesa de autopsias. Tenía un nudo en la garganta, pero comencé a trabajar. Mientras lo hacía, empecé a escuchar golpes, como si alguien estuviera aporreando las paredes de las cámaras frigoríficas. Cada golpe era más fuerte que el anterior, hasta que se convirtió en un estruendo insoportable. En ese momento, la sala se quedó en un silencio sepulcral. El único sonido que escuchaba era mi propio jadeo. Decidí terminar rápido, cerrar la morgue e irme. Pero al girar la cabeza, vi algo que nunca olvidaré. Las puertas de las cámaras frigoríficas, todas y cada una de ellas, estaban abiertas. Los cuerpos, fríos e inertes, estaban fuera de sus cajones, como si hubieran sido colocados en el suelo en una especie de macabra exhibición. Retrocedí, tropezando con la camilla, y caí al suelo. Un frío helado me recorría la espina dorsal. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, y por un segundo, vi sombras moverse entre los cuerpos. Sombras altas y delgadas que se deslizaban sin forma definida, como si fueran fragmentos de oscuridad pura. Quise gritar, pero no pude. Mi voz estaba atrapada en mi garganta. Desesperado, me arrastré hacia la puerta, pero algo me retenía. Era como si la sala misma hubiera cobrado vida. Un susurro, cada vez más fuerte, llenaba la habitación. «No nos queremos ir», decía, en un tono entrecortado y gutural. Al escuchar esas palabras, mi cuerpo quedó paralizado. En ese momento, sentí un peso abrumador en el pecho, como si alguien invisible se hubiera arrojado sobre mí. Las luces parpadearon una vez más y, de repente, todo quedó en la más absoluta oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo, con las luces de la morgue encendidas. Los cuerpos estaban en sus cámaras, ordenados y cerrados, como si nada hubiera pasado. Pero no era posible que lo hubiera imaginado. Mi bata estaba rasgada, y marcas de arañazos recorrían mis brazos y pecho. Miré la cámara de seguridad, que debería haber grabado toda la noche, pero la pantalla solo mostraba estática, un parpadeo blanco y negro. Al día siguiente, renuncié a mi puesto. No pude dar una explicación coherente a mis superiores. Solo dije que no podía seguir, que necesitaba salir de allí. Nunca más regresé a ese lugar. Pero algunas noches, al intentar dormir, vuelvo a escuchar esos susurros, ese eco inquietante que se niega a desaparecer. Nunca volví a trabajar en una morgue, y cada vez que cierro los ojos, veo esos cuerpos, esas sombras, esos ojos abiertos en la oscuridad. Y sé, con una certeza aterradora, que algunas almas, efectivamente, no quieren irse. El muerto que habló. Me llamo Francisco, y durante casi 10 años trabajé como técnico en la morgue de un hospital de renombre en la ciudad. Mis turnos eran siempre de noche, una decisión que tomé porque el silencio me resultaba tranquilizador, la quietud de la madrugada, rota únicamente por el zumbido de las lámparas fluorescentes y el ruido lejano de los ascensores. Me acostumbré a la compañía de los cuerpos inertes, a sus rostros sin vida y a sus ojos que, por alguna razón, me parecían estar a punto de abrirse en cualquier momento. Recuerdo que aquella noche de invierno fue particularmente fría. La lluvia golpeaba sin piedad las ventanas de la morgue, y el viento parecía filtrarse por cada grieta del edificio, generando un ulular bajo, casi un susurro constante. Era un turno común, al menos al principio. A eso de la medianoche, llegó un cadáver nuevo, un hombre que había sido encontrado muerto en circunstancias inexplicables en su casa. Nadie sabía bien qué le había ocurrido, pero el cuerpo había llegado con marcas extrañas en el pecho, como si algo lo hubiera quemado desde adentro. No había signos de violencia externa, y su rostro reflejaba una expresión de terror que me inquietaba profundamente.
Lo registré y lo coloqué en una de las cámaras refrigeradas, anotando todos los detalles de su ingreso en los formularios correspondientes. Luego, encendí mi reproductor de música portátil, un hábito que tenía para distraerme de los ruidos ocasionales que el edificio viejo producía en las noches. En esa soledad, con la música como único acompañante, comencé a preparar todo para la autopsia del día siguiente. Pero, después de unos minutos, el sonido de una música suave y relajante fue interrumpido por algo. Un golpe sordo, como si alguien hubiera cerrado de golpe una puerta de metal. Quité los audífonos, con el corazón palpitando ligeramente más rápido de lo normal. Miré a mi alrededor, pero todo estaba en orden. No era raro escuchar ruidos en la morgue, las tuberías a menudo crujían y el sistema de ventilación hacía que algunas puertas se movieran ligeramente. Decidí que solo había sido mi imaginación y volví a ponerme los audífonos. Pasaron unas horas y alrededor de las 3 de la madrugada, una hora que siempre consideré la más oscura de la noche, el momento en que la morgue se sumía en un silencio absoluto, comencé a escuchar un sonido extraño. Parecía un susurro, un murmullo apenas audible que venía de la zona de las cámaras refrigeradas. Pensé que podía ser el aire filtrándose por alguna rendija, pero este sonido tenía algo más, un tono que casi parecía formar palabras. Me obligué a ignorarlo, convenciéndome de que eran ruidos normales en un edificio viejo y frío. Pero entonces, lo oí claramente, una voz baja, rasposa, como si alguien estuviera susurrando desde el interior de las cámaras refrigeradas. Tomé la linterna que siempre llevaba en el bolsillo del uniforme y caminé hacia la fuente del ruido. Mi pulso se aceleraba a cada paso, y mi respiración se volvió pesada. En la oscuridad, la luz de la linterna se movía inestable, reflejándose en las superficies metálicas de las camillas y de las puertas de acero inoxidable. Cuando llegué frente a la cámara donde había colocado al hombre esa misma noche, el murmullo se detuvo. Un silencio sepulcral inundó la morgue. Mis manos temblaban ligeramente cuando tiré del mango de la puerta, y cuando finalmente la abrí, ahí estaba él, pálido e inmóvil, como debía estar. Observé su rostro, sus ojos cerrados y la boca apenas entreabierta. Nada parecía fuera de lo normal, hasta que me di cuenta de que la puerta de la cámara se había cerrado sola tras de mí. Escuché un leve clic que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Me giré de golpe, con la linterna temblando en mi mano, pero no había nadie. Decidí no perder más tiempo y cerré la cámara con brusquedad, sintiendo como el frío me envolvía durante un instante. Cuando me disponía a volver a mi escritorio, oí una respiración profunda detrás de mí. Fue un sonido húmedo, un suspiro largo y arrastrado. Me quedé paralizado, sin atreverme a darme la vuelta. Finalmente, cuando reuní el valor suficiente, giré lentamente y apunté la linterna hacia la cámara. La puerta seguía cerrada, pero ahora había algo en el aire, un olor penetrante a carne quemada que no estaba ahí antes. Tragué saliva y traté de ignorarlo, pero justo en ese momento escuché algo que me heló la sangre, una voz susurrante que pronunciaba mi nombre, arrastrando cada sílaba como si fuera un aliento helado acariciándome la nuca. No pude soportarlo más. Corrí hacia mi escritorio, con las piernas temblorosas y el corazón a punto de estallar. Traté de convencerme de que todo era producto de mi mente cansada, de mi imaginación desbocada por el cansancio. Me senté en la silla y me envolví en mi abrigo, dispuesto a aguantar las pocas horas que quedaban hasta el amanecer. Pero no estaba solo. Poco después, las luces parpadearon y un sonido metálico resonó desde el fondo del pasillo. Era como si algo pesado se hubiera caído. Me levanté, obligado por una mezcla de curiosidad y temor irracional, y avancé hacia el origen del ruido. La morgue parecía más oscura de lo habitual, como si las sombras hubieran ganado terreno, absorbiendo la poca luz que las lámparas ofrecían. Cuando llegué al final del pasillo, lo vi. La puerta de la cámara donde había colocado al hombre estaba abierta de par en par. Y él, aquel cadáver con el rostro de terror, estaba sentado en la camilla de acero, mirándome directamente, con los ojos muy abiertos. Mis pies se quedaron clavados al suelo. No podía moverme. No podía respirar. Entonces, la boca del cadáver se abrió lentamente, y una voz profunda, imposible para un cuerpo muerto,
susurró. Ayúdame. Sentí que mi cuerpo se estremecía mientras retrocedía torpemente. Tropecé con una de las camillas y caí al suelo, la linterna rodando lejos de mi alcance. En la penumbra veía la silueta del hombre que, con movimientos rígidos y antinaturales, comenzó a descender de la camilla, sus ojos fijos en mí, reflejando una especie de furia y desesperación que no podía comprender. No debí morir. Gritó la voz, ahora con un tono que resonaba en toda la morgue, como un eco que se expandía por las paredes. La figura se acercaba, con pasos pesados y torpes, como si cada movimiento fuera una tortura. Sin saber cómo, logré ponerme de pie y corrí hacia la puerta de salida. La abrí con tanta fuerza que casi me desgarré los dedos, pero cuando crucé el umbral y me giré para cerrar la puerta, el hombre ya no estaba ahí. Todo había vuelto a la normalidad. La morgue estaba en silencio, como si nada hubiera ocurrido. Las luces dejaron de parpadear y el único sonido que quedaba era mi respiración agitada. El resto del turno lo pasé encerrado en la sala de descanso, negándome a volver a entrar. Al día siguiente, le conté lo ocurrido al médico forense, esperando algún tipo de explicación. Él solo me miró con una mezcla de escepticismo y preocupación, y luego, con una frialdad que me dejó helado, dijo: «Es posible que simplemente hayas tenido una alucinación, Francisco. El cansancio a veces nos juega malas pasadas. Además, dicen que a veces los cuerpos liberan gases y parece que hablan. No es nada del otro mundo». Traté de convencerme de que tenía razón, pero había algo en la mirada del cadáver, algo que no podía olvidar. Esa desesperación en sus ojos y su voz, un susurro que aún resonaba en mis oídos como una maldición. Renuncié a mi trabajo semanas después, incapaz de seguir enfrentando esas noches interminables. La última vez que pasé por la morgue, un mes después de mi renuncia, vi una noticia en el periódico local sobre un hombre que había sido encontrado muerto en circunstancias extrañas en su casa, con marcas similares a las que tenía aquel cadáver en su pecho. No quise saber más. Dejé la ciudad y no volví a trabajar en una morgue. Pero, aún hoy, hay noches en las que, justo antes de dormir, escucho un susurro en mi oído, una voz que me llama desde la oscuridad, reclamando mi ayuda. Y cada vez que sucede, sé que, en algún lugar, alguien más ha encontrado un cuerpo con esa expresión de horror indescriptible en su rostro. Por mucho que trate de ignorarlo, hay algo que me dice que la historia aún no ha terminado, y que algún día, esa voz que me atormenta desde la oscuridad finalmente me encontrará. El silencio de la muerte. Soy Jesús y trabajo en una morgue en la ciudad de Juárez, Chihuahua. Nunca imaginé que la rutina diaria de un lugar destinado al último descanso de los que han partido se transformaría en una pesadilla que desafía la razón. Lo que para otros es solo el eco frío de la muerte, para mí se convirtió en un abismo de secretos, gritos silentes y sombras que parecen cobrar vida en la penumbra. Cada mañana, antes de que el sol se asomara en el horizonte rojizo de Juárez, llegaba al edificio que albergaba la morgue. El edificio, un imponente pero decadente complejo industrial, se alzaba en una zona poco transitada de la ciudad. La fachada, desgastada por el paso del tiempo y el implacable clima del desierto, mostraba cicatrices de una historia que parecía repetirse en cada grieta. Al ingresar, el olor penetrante a formaldehído y a humedad se mezclaba con la melancolía de lo inevitable. Mis primeras horas las dedicaba a revisar expedientes, etiquetar cuerpos y preparar todo para que cada cadáver tuviera su lugar de reposo. La rutina, aunque sombría, era reconfortante en su predecible monotonía. Con el paso de los años, había aprendido a aceptar la presencia ineludible de la muerte, a verla como parte del ciclo natural de la vida. Pero aquella mañana de invierno, algo se quebró en mi interior. Mientras realizaba mi recorrido habitual por los pasillos fríos y silenciosos, noté un cambio sutil, un ligero murmullo que no recordaba haber escuchado antes. Al principio, lo atribuí al eco de mis propios pasos en aquel laberinto de hielo y sombras, pero a medida que avanzaba, el sonido se fue volviendo más claro, casi como si varias voces se confundieran en un sollozo lejano. Mi corazón se aceleró y, por un momento, pensé en abandonar la morgue. Sin embargo, la curiosidad, y tal vez una necesidad de comprender lo inexplicable, me obligó a detenerme y prestar atención.
me acerqué a la sala principal donde se encontraban los tanques refrigerados. Allí, en un rincón, noté que una de las puertas estaba entreabierta, algo inusual en un lugar tan riguroso y meticulosamente controlado. Con cautela, empujé la puerta, y la tenue luz azulada del interior se derramó sobre mis pies. Allí, en el vacío del tanque, pude distinguir algo que me heló la sangre, la silueta de una figura, casi imperceptible, que parecía moverse entre los cadáveres dispuestos en filas inmutables. Durante unos minutos, me quedé inmóvil, observando cómo aquella figura se desvanecía tan pronto como parecía haber emergido. Sentí el peso de una presencia que no pertenecía a este mundo y, por primera vez en años, la lógica de la vida y la muerte se volvió inestable ante mí. Esa noche, al terminar mi turno, la inquietud se transformó en una obsesión. Al volver a mi pequeño departamento, situado a pocos kilómetros del centro, el eco de aquella figura seguía resonando en mi mente. No podía conciliar el sueño. La penumbra del cuarto parecía cobrar vida propia, y en ocasiones, oía un murmullo sutil que no podía atribuir a nada terrenal. Las sombras en las paredes se alargaban de forma antinatural y el reloj marcaba el paso del tiempo con un tic-tac que se sentía excesivamente monótono. Mientras intentaba dormir, la imagen de la figura en el tanque no me abandonaba. Recordé las palabras de un antiguo compañero, quien me dijo que en lugares donde se custodia la muerte, el alma de los que han partido a veces encuentra la forma de hablar. Al principio, lo deseché como superstición, pero esa noche, el silencio de mi habitación se llenó de un murmullo incesante, casi como un coro distante que repetía, escucha, escucha. Me costó conciliar el sueño, y en cada parpadeo, sentía como si algo me observase, como si las voces del más allá quisieran comunicarme un mensaje que aún se me escapaba. Durante la jornada siguiente en la morgue, noté que la atmósfera había cambiado. Los colegas, normalmente imperturbables en su trabajo, parecían más silenciosos, y sus miradas se cruzaban con cierta complicidad melancólica, como si ellos también hubiesen sentido algo en el aire. No se hablaba de ello abiertamente, pero los gestos, las miradas esquivas y el temblor en las manos al manipular los expedientes decían más que cualquier palabra. La morgue, ese santuario de la muerte, se había transformado en un lugar donde los muertos no descansaban en paz. Parecía que algo, una fuerza oculta, se había desatado. Durante las noches siguientes, los sucesos se intensificaron. Mientras trabajaba, a veces, las luces del pasillo parpadeaban de forma errática, como si la energía del lugar fluctuara de forma inestable. En ocasiones, cuando me concentraba en los expedientes, oía un leve suspiro, un sonido que parecía provenir de un cuerpo inerte. Yo lo ignoraba, convencido de que era el producto de mi fatiga, pero en el fondo, sabía que algo extraño estaba ocurriendo. Una noche, mientras hacía mi ronda final por la morgue, me encontré con un detalle que aún me persigue. Frente a uno de los tanques refrigerados, había una pequeña nota pegada a la pared, escrita en una letra temblorosa y casi ilegible. Decía simplemente, no nos olvides. No había firma, ni indicio de a quién perteneciera, pero ese mensaje resonó en mí como un llamado desesperado. ¿Quién o qué era nosotros? ¿Era posible que los cuerpos, o lo que quedaba de ellos, intentaran comunicarse? Esa pregunta se convirtió en una obsesión que me acompañó en cada uno de mis turnos. Decidido a comprender lo inexplicable, comencé a indagar en el archivo histórico de la morgue. Recorrí viejos expedientes, fotos descoloridas y notas que parecían haber sido escritas por manos temerosas. En uno de los registros, encontré la historia de un hombre que había trabajado en la morgue hacía décadas. Según el expediente, un día, un joven trabajador llamado Manuel desapareció misteriosamente. Se rumoraba que había entrado en uno de los tanques refrigerados en un descuido, y que su cuerpo jamás fue recuperado. Algunos decían que Manuel había sido absorbido por la fría oscuridad del lugar, que su alma se había perdido en la penumbra entre la vida y la muerte. A medida que leía, me embargaba una sensación de inquietud. Las palabras del expediente parecían contar no solo la desaparición de un hombre, sino la historia de un lugar maldito, un sitio donde las almas se quedaban atrapadas y donde el silencio era la voz de los olvidados. La morgue, que siempre había sido un espacio de frialdad y rutina, se revelaba ante mis ojos como un santuario de secretos oscuros y promesas rotas. Las noches siguientes en la morgue se convirtieron en una lucha constante contra mis propios temores.
Mientras revisaba expedientes y organizaba la documentación, sentía que el ambiente se cargaba de una energía casi palpable, un peso que amenazaba con aplastarme. En más de una ocasión, mientras trabajaba en la penumbra, las luces titilaban y las sombras parecían moverse de forma deliberada, como si quisieran señalarme el camino hacia algo que debía permanecer oculto. Cada detalle, cada pequeño indicio, se sumaba a la certeza de que la morgue no era simplemente el depósito de los que han partido, sino un lugar donde el velo entre la vida y la muerte se volvía frágil. Una noche, tras una jornada especialmente larga y agotadora, me quedé a trabajar en la morgue para terminar de archivar unos documentos. El reloj marcaba las 2 de la madrugada y el silencio era absoluto. De repente, en medio de la oscuridad, oí un susurro. No era un sonido aislado, sino el murmullo de múltiples voces, como si el eco de las almas atrapadas se alzara en un coro silencioso. Al principio pensé que se trataba de mi imaginación, pero el sonido se intensificó, llenando el espacio con una resonancia que parecía provenir de lo profundo. Movido por una mezcla de terror y fascinación, apagué las luces y encendí únicamente la linterna. El haz de luz se extendía tembloroso por los pasillos y, en cada recoveco, parecía capturar destellos de sombras que se movían. Con cada paso, el susurro se hacía más claro, como si alguien me estuviera hablando en un idioma olvidado. La frase "no nos olvides" se repetía en un tono melancólico, y la sensación de estar siendo observado se intensificaba. Caminé hacia el sector donde se encontraban los tanques. Al acercarme, vi que uno de ellos brillaba con una luz extraña, una luminosidad que no correspondía al ambiente frío y artificial del lugar. La puerta del tanque estaba entreabierta, y de su interior emanaba un resplandor tenue y perturbador. Con el corazón en la mano, empujé la puerta y, en ese instante, una ráfaga de aire frío me envolvió. El resplandor iluminó mi rostro y, por unos segundos, pude distinguir en la penumbra la figura de un hombre joven, con ojos tristes y una expresión de desesperación. La imagen desapareció tan rápido como había aparecido, pero el eco de sus ojos me persiguió en cada instante. No pude evitar sentir que esa visión era la manifestación del espíritu de Manuel, el joven del archivo, o tal vez de alguna otra alma que había quedado atrapada en ese lugar maldito. Con la mente en un estado de confusión y terror, salí corriendo del tanque, sin poder comprender del todo lo que había presenciado. Esa noche, volví a mi pequeño departamento con la sensación de que había sido testigo de algo que iba más allá de lo natural, algo que se había grabado en mi alma para siempre. Durante los meses siguientes, mi vida se transformó en una lucha interna entre la rutina y la obsesión. Cada turno en la morgue era una experiencia marcada por la incertidumbre, donde cada sonido, cada sombra y cada susurro me recordaban que la muerte era algo vivo y palpitante en ese lugar. Empecé a registrar en un diario cada experiencia, cada detalle que pudiera ayudarme a comprender la oscura verdad oculta entre los pasillos helados de la morgue. Las palabras escritas se convirtieron en mi refugio. Al releerlas, notaba cómo cada descripción, cada sensación, se entrelazaba para formar un retrato inquietante de un lugar maldito. La morgue de Juárez no era solo un depósito de cuerpos inertes, era un escenario donde la vida y la muerte se encontraban, donde las almas de los olvidados clamaban por ser escuchadas. Esa idea me consumía, me obligaba a buscar respuestas que parecían inalcanzables. Una tarde, mientras revisaba unos expedientes en la sala de archivos, encontré un documento inusualmente antiguo. Se trataba de una carta, escrita a mano y firmada por un antiguo empleado de la morgue, que hablaba de rituales y presencias que habitaban en el edificio. La carta mencionaba que, en ciertas noches, los muertos no descansaban y que sus almas se manifestaban en forma de susurros y apariciones. La caligrafía, casi temblorosa, revelaba el temor profundo que el autor había sentido. Esa carta, tan desgastada por el tiempo, se convirtió en una pieza clave para mi investigación. Cada palabra me parecía un eco de lo que yo había vivido, y su lectura me llenó de una mezcla de horror y resignación. Con el paso del tiempo, la obsesión por entender lo paranormal en la morgue comenzó a afectar mi vida personal. Los amigos y familiares notaron mi cambio. Mis ojos, antes serenos y confiados, se habían oscurecido, y mi sonrisa se había transformado en una mueca de melancolía. Cada vez que conversábamos, mi mente divagaba en recuerdos de la morgue, de las voces y de los gritos que parecían no querer apagarse jamás. La realidad se volvió difusa y, en ocasiones, me preguntaba si yo mismo había sido marcado por algo que no podía borrar.
Una noche, mientras caminaba solo por las calles desiertas de Juárez, sentí la presencia de alguien siguiéndome. La brisa nocturna llevaba consigo un murmullo que parecía invitarme a regresar a la morgue. Esa sensación se convirtió en una obsesión, en un llamado que no podía ignorar. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia el edificio, decidido a enfrentar lo que fuera que me estuviera llamando. La puerta se abrió con un chirrido y, en el umbral, me encontré con un pasillo en penumbras, iluminado únicamente por la luz tenue de mis pasos. No había nadie, pero el eco de cada pisada resonaba en mi mente como si un ejército de almas me acompañara. Detuve mi avance frente a uno de los tanques y, en ese instante, la imagen de Manuel apareció de nuevo, tan clara como la primera vez. Esta vez, no fue una visión fugaz, lo vi, inmóvil y pálido, con la mirada perdida en la oscuridad. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla de compasión y terror que me paralizó. Durante varios minutos, permanecí allí, sin moverme, absorbiendo cada detalle de aquella aparición. Fue entonces cuando un susurro se hizo presente, una voz que parecía provenir del fondo del tanque, repitiendo incesantemente, recuérdame, la voz era tan triste como penetrante, y me sentí obligado a escuchar, aunque sabía que cada palabra era un recordatorio de la deuda que aquel lugar exigía. Sabía que tenía que encontrar una manera de liberar a aquellas almas que se habían quedado atrapadas en el frío silencio de la morgue. Mi obsesión me llevó a buscar en libros de ocultismo y en testimonios de expertos en fenómenos paranormales. Descubrí que, en muchos casos, la liberación de un espíritu atormentado requería enfrentar los ritos olvidados y ofrecer una ofrenda sincera. La carta que había encontrado anteriormente hablaba de un ritual para cerrar el ciclo y permitir que las almas encontraran su último descanso. Con esa idea en mente, decidí que debía intentar llevar a cabo ese ritual, aunque el miedo y la duda se debatieran en mi interior. Preparé todo lo necesario, velas, un pequeño altar improvisado y algunas ofrendas sencillas que me parecieron adecuadas para honrar a los que habían sido olvidados. Una noche, cuando la luna se escondía tras un manto de nubes oscuras y el silencio era absoluto, me dirigí nuevamente a la morgue. Esta vez, mi intención era clara, cerrar la puerta que mantenía atrapadas aquellas almas, de modo que pudieran descansar en paz. En una sala desierta, con las paredes frías y el eco de antiguas lamentaciones, coloqué el altar. Encendí las velas y, con voz temblorosa, empecé a recitar palabras que había encontrado en un manuscrito polvoriento. No esperaba una respuesta inmediata, pero en cuanto pronuncié la última palabra, la atmósfera se transformó. La temperatura descendió abruptamente y un murmullo se alzó a mi alrededor, como si la misma morgue estuviera despertando. Durante unos minutos, el silencio se hizo insoportable. Sentí que cada latido de mi corazón era compartido por aquellas almas en pena. En un instante, la luz de mis velas titiló violentamente, y en la penumbra pude distinguir siluetas que se movían lentamente, emergiendo de los rincones más oscuros. No había palabras, solo una sensación abrumadora de liberación y de un dolor acumulado a lo largo de años. Por un breve instante, comprendí que aquel ritual había comenzado a cumplir su cometido. Las voces que antes se alzaban en un lamento eterno se mezclaban ahora con un suspiro de paz. Sin embargo, a pesar de esa aparente calma, el eco de recuérdame, seguía resonando, recordándome que algunas deudas jamás se saldan sin un precio. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y desesperación. La atmósfera en la morgue parecía haber cambiado sutilmente, ya no se oían los gritos agónicos en la misma intensidad, pero el recuerdo de aquellas noches de terror seguía latente en cada rincón del edificio. Mis compañeros en el hospital notaron que algo en mí había cambiado. Mis ojos reflejaban una tristeza profunda y mi voz, a la hora de hablar de la morgue, se tornaba casi reverente. La experiencia había dejado una marca imborrable en mi alma. A pesar de los esfuerzos por encontrar consuelo, los recuerdos de aquellos encuentros nocturnos y de la imagen del joven Manuel persistían. Cada vez que cruzaba la puerta de la morgue, la sensación de ser observado se intensificaba y el murmullo de las voces parecía recordarme que la muerte nunca se olvida. Empecé a llevar mi diario a todas partes, escribiendo sin descanso para exorcizar los demonios que se habían instalado en mi interior. Las noches se volvieron más introspectivas y en la soledad de mi cuarto me preguntaba si acaso el ritual había cerrado el ciclo o si, por el contrario, había despertado algo que nunca debería haber sido perturbado. Cada pensamiento, cada palabra, se entrelazaba en un torrente de emociones que me hacía cuestionar la propia esencia de la vida y de la muerte. Una
Una noche, mientras repasaba las anotaciones de mi diario, encontré un mensaje que parecía haber sido escrito en una de mis crisis de angustia: la deuda se paga con la verdad y la compasión. Solo aquellos que aceptan la dualidad de la existencia pueden hallar la paz. Esa frase me golpeó con fuerza, y supe que debía aceptar lo que había presenciado, no como una maldición, sino como una lección. La muerte, con todo su misterio, no era solo el final, sino una parte intrínseca de un ciclo mayor en el que la luz y la oscuridad se complementan. Con el paso del tiempo, decidí que era hora de organizar una ceremonia en memoria de aquellos que habían quedado atrapados en el eterno descanso. Con la ayuda de algunos vecinos que, en voz baja, compartían mis inquietudes, dispusimos una ofrenda en el cementerio del pueblo. La ceremonia fue sencilla pero cargada de un significado profundo. Encendimos velas, dejamos flores y recitamos oraciones, intentando apaciguar las almas que se habían quedado en ese lugar. Mientras el viento susurraba entre las lápidas, sentí que el peso que la morgue había impuesto sobre mí comenzaba a aligerarse. Esa noche, en el silencio del cementerio, comprendí que había logrado algo. No todas las almas fueron liberadas, pero la intensidad de los gritos se había atenuado, como si el acto de recordar y honrar su memoria hubiese ofrecido un respiro a aquellos que habían quedado atrapados entre la vida y la muerte. La experiencia me enseñó que, a veces, el camino hacia la redención es arduo y lleno de dolor, pero también que la compasión y la aceptación pueden suavizar las cicatrices del pasado. Hoy, mientras repaso estas páginas, me doy cuenta de que mi vida en la morgue me ha cambiado para siempre. Soy Martín, y trabajar en ese santuario del final me ha enseñado que la muerte es un misterio que trasciende la mera ausencia de vida. En cada rincón de la morgue, en cada murmullo de las sombras, se esconde una historia, un eco del pasado que clama por ser escuchado. Cada noche, al llegar al final de mi turno, cierro los ojos por un instante y recuerdo la imagen del joven Manuel, la nota "no nos olvides" y el incesante susurro de las almas que aún buscan paz. Aunque la experiencia me dejó marcado, también me ofreció la oportunidad de comprender que la existencia es un ciclo donde la luz y la oscuridad cohabitan, y que en el silencio de la muerte se esconde una verdad tan profunda como dolorosa. La morgue de Juárez se convirtió en mi escuela, en un lugar donde aprendí a mirar más allá de lo evidente, a escuchar las voces del más allá y a aceptar que algunas deudas, por muy oscuras que sean, se pueden saldar a través del amor y la compasión. Hoy, mientras camino por las calles de esta ciudad, siento la presencia de aquellos que han partido, y sé que en algún lugar, en medio del silencio y la penumbra, sus almas han encontrado un respiro. Contar esta historia no es solo exorcizar mis propios demonios, sino también ofrecer una advertencia para quienes se atreven a adentrarse en el reino de lo desconocido. La morgue, ese lugar donde la vida se detiene y la muerte se hace tangible, es un recordatorio de que cada ser, en su último aliento, lleva consigo una historia que merece ser contada. La experiencia en el eterno descanso me enseñó que la muerte no es un final absoluto, sino un umbral en el que lo inexplicable y lo sobrenatural se entrelazan en un eterno abrazo. Hoy, al cerrar este relato, mi corazón aún late con el eco de aquellos gritos y murmullos, y mi mente se llena de imágenes de sombras y luz. Soy Martín, y mi trabajo en la morgue de Juárez me ha mostrado que, en cada despedida, hay una historia que perdura, un legado de dolor, redención y, sobre todo, una lección de humanidad. La muerte, con todo su misterio, sigue siendo un camino que recorremos, y en cada paso, debemos recordar que la luz y la oscuridad son dos caras de la misma moneda. El difunto que venía lleno de aceite. Soy Mateo y trabajo en la morgue del Hospital Central de una gran ciudad del norte. Durante años, he aprendido a convivir con la muerte, a decir adiós a quienes ya no pueden luchar contra el inexorable paso del tiempo, a contemplar los cuerpos inertes y a documentar el último suspiro de vidas que se desvanecen. La morgue, con sus luces frías, el incesante murmullo de los equipos de refrigeración y el olor penetrante a formaldehído, es mi segunda casa, un santuario del silencio y la soledad en el que cada día se escribe una nueva historia de despedidas. La rutina diaria me daba cierto consuelo, llegaba antes que el sol, me colocaba el uniforme y en un orden casi ritual, revisaba cada expediente, etiquetaba cada fardo y verificaba el correcto funcionamiento de los tanques. La precisión era fundamental, pues en ese ambiente, la menor distracción podía resultar en un error irreparable.
Cada cuerpo era un universo de recuerdos, de historias truncadas, y en muchas ocasiones, me preguntaba si los que ya no estaban no podrían, de alguna forma, seguir comunicándose a través del eco de su silencio. Aquellas mañanas eran frías y mecánicas. Caminaba por los pasillos grises, donde el eco de mis pasos se mezclaba con el constante zumbido de las máquinas refrigeradoras, y observaba con resignación las largas filas de ataúdes y fardos que aguardaban su último viaje. A veces, la soledad me envolvía y me hacía recordar a mis propios seres queridos, a aquellos que algún día también me abandonarían. Sin embargo, jamás imaginé que la rutina, tan llena de una inmutable frialdad, se vería interrumpida por un suceso que desdibujaría por completo la línea entre lo natural y lo sobrenatural. Una tarde, mientras realizaba mis rondas habituales en el área de recepción de cuerpos, noté algo fuera de lo común. Entre los expedientes que había recibido, se encontraba uno que destacaba por su falta de información, un difunto sin datos claros, que parecía provenir de un traslado irregular. Su carnet de identidad estaba incompleto y, al revisar la documentación, apenas se hallaban detalles sobre su procedencia. La única anotación que resaltaba en el informe era un simple comentario en tinta roja: el difunto viene lleno de aceite. Al principio, descarté la posibilidad de que se tratara de un error administrativo. Sin embargo, la inquietud comenzó a crecer cuando observé, en la camilla, un cuerpo que lucía diferente a todos los demás. Al acercarme, pude notar que la piel del difunto brillaba de manera extraña, como si estuviera cubierta por una capa de aceite. La sustancia, de tonalidad oscura y viscosidad inusual, parecía haberse impregnado en cada poro, dejando una marca que desentonaba con la frialdad habitual de los cuerpos. Mi primera reacción fue la de la incredulidad. ¿Qué clase de circunstancia podía haber llevado a que un cadáver llegase en ese estado? Mi mente, acostumbrada a la rutina, se negaba a aceptar que algo tan extraño pudiera ocurrir en un ambiente tan regulado. Sin embargo, la evidencia estaba ante mis ojos. El cuerpo, inerte y silencioso, parecía haber sido sumergido en aceite antes de llegar a la morgue. Esa visión, perturbadora y casi surrealista, me dejó perplejo y perturbado. Durante el procedimiento de preparación del cuerpo, me asignaron a revisar la documentación y coordinar la autopsia con el departamento forense. En la sala de preparación, el ambiente estaba cargado de una tensión que no podía explicarse solo por la presencia de un cuerpo inusual. Mis manos temblaban levemente al manipular la piel del difunto, y en el fondo de mi mente, resonaba una pregunta que se negaba a callar: ¿quién era él y por qué estaba cubierto de esa sustancia oscura? Mientras los técnicos realizaban sus mediciones y las cámaras grababan cada detalle, yo me quedé observando el cuerpo con una mezcla de fascinación y horror. El aceite, que parecía no haberse secado ni haber penetrado en el tejido, se movía de forma sutil, como si tuviera vida propia. En un primer instante, atribuí ese fenómeno a la reflexión de la luz, a un efecto óptico causado por la combinación de humedad y sustancia. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, noté que la superficie del cuerpo adquiría un brillo casi orgánico, como si la sustancia tratara de comunicar algo. Al terminar la autopsia, me retiré a la sala de descanso con la cabeza llena de inquietudes. No pude evitar preguntarme si acaso había algo más detrás de aquella anomalía, si el difunto no era simplemente un cadáver, sino la manifestación de algún fenómeno paranormal. Esa noche, mientras intentaba dormir en mi pequeño departamento, la imagen del cuerpo aceitado se repetía en mis pensamientos, acompañada de un murmullo incesante que parecía provenir del fondo de mi conciencia. Soñé con un vasto mar oscuro, en el que las olas eran de aceite y en el que figuras etéreas se deslizaban sin rumbo. En ese sueño, oí voces que decían: recuerda, no olvides, y la sensación de ser absorbido por un abismo interminable me invadió con una intensidad que apenas pude soportar. Al despertar, sudaba frío y mi mente se encontraba atrapada entre la realidad y la pesadilla. A la mañana siguiente, no pude sacudirme la perturbadora imagen del difunto y la sensación de que había algo oculto detrás de aquella anomalía. Con el permiso de mi supervisor, empecé a indagar en los registros antiguos del hospital y en la historia de la morgue. Descubrí que, en ocasiones, había rumores sobre un aceite maldito que se había relacionado con ciertos fallecidos, aunque siempre se desestimaban como supersticiones. Algunos antiguos empleados hablaban en voz baja de un incidente ocurrido décadas atrás, en el que un joven que había sido sometido a un tratamiento experimental terminó cubierto por una extraña sustancia aceitosa, y que,
Tras su muerte, se había vuelto objeto de leyendas urbanas. Entre archivos polvorientos y testimonios vagos, encontré un diario personal escrito por un ex técnico de la morgue, quien relataba cómo, en una noche similar a la que yo viví, un difunto había llegado con una sustancia que no podía identificarse. Según sus palabras, el aceite parecía tener propiedades casi místicas, como si proviniera de una fuente desconocida, capaz de alterar la percepción de la realidad. El técnico había concluido, con una mezcla de miedo y resignación, que aquel difunto traía consigo una carga, un secreto que se negaba a ser olvidado. Cuanto más leía, más se intensificaba mi convicción de que algo extraordinario y oscuro estaba ocurriendo. Me sumergí en la lectura de antiguos tratados de alquimia, de rituales de preservación y de prácticas que mezclaban la ciencia con lo oculto. La hipótesis que se iba gestando en mi mente era aterradora. Quizá el difunto no había sido un simple hombre, sino el receptor involuntario de un ritual fallido. Una mezcla de ciencia y superstición que lo había dejado impregnado de una sustancia que, de alguna forma, estaba vinculada a energías de otro mundo. Esa noche, después de días de investigaciones y con el diario en mano, decidí quedarme hasta tarde en la morgue. La soledad del edificio, el eco de mis pasos y el incesante zumbido de las máquinas se convirtieron en el telón de fondo de mis reflexiones. Mientras repasaba las notas y los relatos del ex técnico, sentí que algo en el ambiente se alteraba. La luz de las lámparas parpadeaba de manera irregular, y por momentos, las sombras parecían alargarse de forma antinatural, como si quisieran comunicarme algo. Caminé hacia el área donde se había preparado el cuerpo aceitado, y en ese preciso instante, oí un leve suspiro que parecía provenir del tanque. Me acerqué con cautela y, al observar, noté que la superficie del aceite se ondulaba, formando patrones extraños y casi geométricos. En ese instante, la sensación de ser observado se intensificó, y un escalofrío recorrió mi columna. No pude evitar pensar que quizá aquel aceite era más que una simple sustancia, era un mensajero, un conducto entre este mundo y otro, capaz de transportar energías y voces del más allá. Durante varias horas, permanecí allí, con la linterna en mano, documentando cada movimiento, cada destello de luz que parecía surgir del interior del aceite. Mi mente, en un estado de hipervigilancia, se inundaba de preguntas y de una creciente angustia. ¿Qué había sido aquel ritual? ¿Por qué ese difunto había sido marcado de tal manera? Y, lo más perturbador de todo, ¿qué mensaje intentaba transmitir desde el umbral de la muerte? Esa noche, el silencio se rompió con un sonido casi imperceptible, un murmullo que se repetía como una letanía. No era el ruido habitual de la maquinaria ni el eco distante de la ciudad, era una voz, suave y melancólica, que parecía decir, no olvides, las palabras se perdían en la penumbra, pero su significado se clavaba en mi alma. Sentí una presencia que se acercaba, una fuerza invisible que me envolvía y que parecía desear que recordara algo olvidado hace mucho tiempo. No pude seguir ignorando la inquietud. Esa noche, después de mi turno, regresé solo a la morgue con la determinación de enfrentar lo que se escondía en aquella oscuridad. Armado con el diario del ex técnico, una grabadora y mi inseparable linterna, recorrí cada pasillo, cada sala fría y solitaria, buscando pistas y tratando de descifrar el enigmático mensaje del aceite. Mientras avanzaba hacia el área de autopsias, el ambiente se volvió denso, casi tangible. Las luces, que hasta ese momento habían funcionado con normalidad, comenzaron a parpadear sin motivo aparente y el aire se llenó de un olor metálico y a humedad que me hizo retroceder unos pasos. En un rincón de la sala encontré una vieja caja de archivos y entre sus papeles hallé fotografías antiguas del difunto en cuestión. Las imágenes mostraban a un joven de rasgos serenos, pero en algunas de ellas se veía un brillo extraño en su piel, como si hubiera sido impregnado por una sustancia similar al aceite que ahora observaba en la morgue. Con el corazón latiendo a mil, encendí la grabadora y empecé a hablar en voz baja, intentando captar en audio lo que mis ojos no podían explicar. No tardé en escuchar, a través del dispositivo, un murmullo que parecía replicar mis propias palabras, pero distorsionado, como si proviniera de otro tiempo y lugar. La sensación era abrumadora. El difunto, o lo que quedaba de él, parecía querer comunicarse conmigo. En ese momento, la linterna titiló violentamente y, en un destello, vi algo que me hizo detener el aliento, la imagen de un rostro, pálido y marcado por una expresión de desesperación, apareció reflejada en el vidrio del tanque. Era como si el difunto hubiese despertado,
como si el aceite se hubiera convertido en un velo a través del cual su alma trataba de emerger. El rostro desapareció tan rápido como apareció, dejando tras de sí una estela de frío que me recorrió la espina dorsal. Sin dudar, corrí hacia la puerta principal de la morgue, pero al salir, me di cuenta de que la realidad parecía haberse distorsionado. El aire exterior estaba cargado de un silencio inusual, y la ciudad, normalmente bulliciosa, se mostraba como un escenario de sombras y susurros. Durante esos momentos, mi mente se debatía entre la incredulidad y el terror, y comprendí que había cruzado un umbral del que quizá no pudiera regresar. Con el transcurso de los días siguientes, la experiencia se volvió una obsesión que marcó mi existencia. Cada turno en la morgue se impregnaba de la incertidumbre de aquello que había presenciado, y cada noche, en la soledad de mi departamento, revisaba el diario del ex técnico con la esperanza de encontrar alguna clave que me ayudara a comprender el misterio del difunto aceitado. El diario estaba lleno de anotaciones crípticas y relatos de sucesos inexplicables que habían tenido lugar en la morgue a lo largo de los años. Había menciones de cuerpos que parecían tener una vida propia, de apariciones en la penumbra y de susurros que parecían emanar de lo profundo del olvido. Una entrada, en particular, llamó mi atención. Hablaba de un aceite sagrado, una sustancia que, según la creencia popular, había sido utilizada en antiguos rituales para preservar no solo el cuerpo, sino también el alma de los difuntos. La teoría era descabellada, pero lo que yo había visto no se podía explicar con simples razonamientos científicos. La anotación final del diario me heló la sangre. Decía, cuando el difunto llega lleno de aceite, no es un error del destino, sino la señal de que un alma atormentada ha sido marcada para hablar. Escucha, porque en cada gota se esconde un lamento que reclama ser recordado. La verdad se esconde en la oscuridad del olvido, y solo aquellos que se atreven a enfrentar la muerte pueden descubrir el precio de la redención. Esa frase se repitió en mi mente día y noche, y me convenció de que debía buscar la verdad, aunque eso significara enfrentarse a fuerzas que estaban más allá de la comprensión humana. Así, me sumergí en una investigación que me llevó a consultar a expertos en lo paranormal, a asistir a charlas y a visitar bibliotecas en busca de textos antiguos que pudieran arrojar luz sobre el aceite sagrado y su significado. Cada nuevo dato, cada nueva pista, reforzaba la idea de que la morgue era un portal, un lugar donde la frontera entre la vida y la muerte se volvía permeable, y donde los secretos del pasado se manifestaban en formas tan aterradoras como inesperadas. Empecé a percibir que, en medio de aquel frío y silencio, algo se movía, algo que ansiaba ser liberado y comprendido. Una noche, tras semanas de investigación y con el diario y mis anotaciones en mano, tomé la decisión de intentar un ritual que, según algunas leyendas, permitiría liberar a las almas atormentadas y cerrar el ciclo de la maldición. No se trataba de un ritual grandilocuente, sino de un acto de humildad y compasión, una ofrenda a la muerte, un intento desesperado por apaciguar el dolor que se escondía en cada rincón de la morgue. Reuní todo lo necesario: velas, incienso, una pequeña cruz de plata y una hoja de papel en la que transcribí las palabras del ritual tal como las había leído en antiguos manuscritos. La noche elegida fue aquella en la que la luna se escondió tras un manto de nubes y la oscuridad se volvió tan densa que parecía envolverlo todo. Regresé a la morgue y en el silencio absoluto de la sala principal instalé el altar improvisado. Con voz baja y temblorosa, recité las palabras que buscaban invocar la compasión de aquellos que habían quedado atrapados. El ambiente se cargó de una energía que me hizo detenerme, la temperatura descendió de manera abrupta y, por un instante, el tiempo pareció detenerse. Fue entonces cuando la linterna comenzó a parpadear, y en la penumbra noté que el aceite en el tanque parecía moverse de forma casi orgánica, formando remolinos que se alzaban y caían como olas en un mar embravecido. El silencio se llenó de un murmullo sutil, y en ese instante sentí que el alma del difunto, el que venía lleno de aceite, se manifestaba. No fue una aparición espectacular ni un grito desgarrador, sino una presencia fría y melancólica que se posó en el aire como un suspiro de tristeza eterna. En el eco de aquel momento, comprendí que la maldición no era solo un fenómeno físico, sino un lamento acumulado de un alma que no encontraba descanso. Las palabras del ritual se mezclaron con el murmullo, y por unos minutos, la morgue se transformó en un escenario donde la vida y la muerte conversaban en un lenguaje ancestral. No sé cuánto tiempo transcurrió en esa oscuridad casi sagrada. Para mí, fue como un instante eterno.
Cuando finalmente la energía comenzó a disiparse, el aceite se calmó y la linterna volvió a brillar con una luz estable, me di cuenta de que había experimentado algo que desafía toda explicación. Había sentido la presencia de un alma atormentada, había escuchado sus susurros y, de alguna forma, había contribuido a la liberación de un fragmento de su pena. Pero al mismo tiempo, el eco de no nos olvides se repetía en mi mente, como un recordatorio de que la deuda de la muerte es eterna y que algunos secretos jamás se saldan por completo. Desde aquella noche, mi vida nunca volvió a ser la misma. Cada día en la morgue se convirtió en una lucha contra la incertidumbre, contra el terror de saber que, en cualquier momento, algo del más allá podía irrumpir en la realidad. Los colegas notaron mi cambio. Mis ojos, antes serenos y determinados, ahora reflejaban una inquietud profunda, y en ocasiones, me encontraba absorto en pensamientos que se perdían en la penumbra. Los registros de la morgue, los expedientes y los archivos se transformaron en mis confidentes, en ellos depositaba cada detalle, cada sensación, con la esperanza de encontrar alguna pista que me ayudara a comprender la verdadera naturaleza del difunto aceitado. Empecé a relacionar el suceso con antiguos rituales de preservación y a creer que, quizás, aquel aceite era más que una anomalía, era la marca de un intento desesperado por trascender la muerte, una ofrenda a fuerzas que jamás podríamos entender en su totalidad. Las noches se volvieron interminables. Mientras el reloj marcaba la medianoche, el silencio se llenaba de murmullos y sombras, y la imagen del difunto cubierto de aceite se repetía en mi mente con una claridad que parecía desafiar el paso del tiempo. La obsesión me consumía, y empecé a preguntarme si acaso mi propia existencia estaba irremediablemente ligada a ese enigma, si el destino me había elegido para ser el custodio de un secreto que debía permanecer oculto, o si, por el contrario, era mi responsabilidad liberarlo de una vez por todas. Una fría noche de invierno, decidí que ya no podía seguir viviendo con el peso de aquel misterio. Con el diario, la grabadora y mi linterna como únicos testigos, regresé a la morgue para realizar un último recorrido. Esta vez, mi objetivo era claro, enfrentar lo inexplicable de una vez por todas y registrar lo que el difunto aceitado quisiera comunicar. Caminé por los pasillos con una determinación que mezclaba la desesperación y la esperanza, sintiendo que en cada sombra se escondía una respuesta que me había sido esquiva hasta ese momento. En el área de autopsias, mientras revisaba un expediente particularmente antiguo, noté que la temperatura descendía drásticamente. El aire se volvía denso y mi respiración se hacía entrecortada. Fue en ese instante cuando, desde el tanque, el aceite comenzó a moverse de forma caótica, y en medio de ese torbellino, vi claramente la figura del difunto. Sus ojos, hundidos y llenos de un dolor ancestral, me miraban con una mezcla de súplica y resignación. La visión fue tan intensa que por un instante sentí que mi alma se desprendía de mi cuerpo, flotando en ese abismo de aceite y sombras. El murmullo se intensificó y, en ese momento, todo cobró sentido. Comprendí que aquel difunto, al haber sido cubierto de aceite, había sido marcado por un ritual que pretendía preservarlo para siempre, pero que en su error había creado un vínculo con el mundo de los vivos. El aceite, en su movimiento constante, era la manifestación de un lamento, de una deuda que exigía ser saldada con la verdad. Esa verdad, tan dolorosa como necesaria, se grabó en mi mente con una fuerza arrolladora. Mientras la visión se desvanecía, sentí un peso inmenso sobre mi pecho, como si cientos de voces se unieran en un clamor silencioso. No pude evitar derramar lágrimas, eran lágrimas de compasión, de dolor por un alma atrapada entre dos mundos. Ese momento, en el que la vida y la muerte se abrazaron en un instante eterno, me transformó para siempre. Sabía que jamás volvería a ser el mismo, que la experiencia me había marcado de manera indeleble, y que en cada paso que diera, llevaría conmigo el eco de aquel lamento. Con el paso del tiempo, la morgue y la figura del difunto aceitado se convirtieron en parte de mi historia personal. Cada día, al iniciar mi turno, sentía que el silencio del lugar me hablaba, que en las paredes y en el frío de los tanques se escondían secretos demasiado oscuros para ser olvidados. La experiencia me enseñó que la muerte no es el final, sino un umbral en el que la existencia se fragmenta en innumerables voces y recuerdos. He tratado de exorcizar aquellos demonios internos a través de la escritura y la meditación, de reconstruir mi vida intentando olvidar, aunque la memoria de aquella noche se resiste a desaparecer. Cada vez que cierro los ojos, la imagen del difunto cubierto de aceite regresa, recordándome que algunas deudas, por muy oscuras que sean, se deben saldar con la verdad y la compasión.
He aprendido a aceptar que mi existencia, marcada por el terror y el dolor, es también una oportunidad para comprender el misterio de la vida y de la muerte. La morgue de Juárez se convirtió en mi escuela, en un escenario donde lo inexplicable se funde con lo cotidiano. Cada objeto, cada sonido y cada sombra llevan consigo un relato, un eco del pasado que clama por ser escuchado. Y aunque el difunto que venía lleno de aceite ya no aparece como aquella noche, su legado perdura en el silencio de la morgue y en mi propia alma, como un recordatorio de que la muerte es un camino que nunca se olvida. Hoy, al escribir estas líneas, mi mente se llena de recuerdos y de una extraña paz. Soy Mateo, y mi experiencia en la morgue me ha enseñado que el terror y la belleza pueden coexistir en el umbral de la muerte. Cada jornada en ese lugar me recuerda que, aunque la existencia parece frágil y efímera, hay secretos en el universo que desafían toda explicación. El difunto que llegó lleno de aceite no era solo un error, sino la manifestación de un intento fallido de trascender la muerte, una deuda que exigía ser recordada y, en algún nivel, saldada. Sé que, para muchos, mi relato parecerá una invención o una alucinación provocada por el estrés y el trabajo en un entorno tan sombrío. Pero para mí, es la cruda verdad. La muerte es un abismo lleno de misterios, y en cada rincón del silencio se esconde una historia que, por más trágica y oscura que sea, merece ser contada. Cada vez que camino por los pasillos helados de la morgue, siento el eco de aquellos momentos, la vibración del aceite en movimiento y el murmullo incesante de las almas que claman por ser escuchadas. Y aunque he intentado dejar atrás ese capítulo, la experiencia ha dejado una marca imborrable en mi existencia. La lección que he aprendido es que no podemos escapar de lo inexplicable, en cambio, debemos enfrentarlo, comprenderlo y, sobre todo, recordarlo con la compasión que merecen quienes han partido. Hoy, mientras el sol se oculta tras el horizonte de Juárez y la noche se adueña de la ciudad, cierro los ojos y escucho en el silencio el susurro de aquellos que ya no están. El eco de un difunto que llegó lleno de aceite y de la promesa eterna de que la muerte, con todo su misterio, es solo el comienzo de una historia que trasciende el tiempo. Contar esta historia ha sido un acto de valentía y de humildad. He compartido mis miedos, mis obsesiones y la crudeza de una experiencia que desafía la lógica para advertir a aquellos que, como yo, se atreven a mirar en el abismo de lo desconocido. La morgue, con su silencio gélido y sus secretos oscuros, me ha enseñado que la línea entre la vida y la muerte es mucho más tenue de lo que solemos imaginar. Y que, en cada susurro, en cada gota de aceite que se desliza en la penumbra, se esconde un lamento eterno, una historia de amor, pérdida y redención. Soy Mateo, y aunque la sombra de aquel difunto aceitado me persigue en cada despertar, he aprendido a ver en ese terror la lección de que la muerte no es un final absoluto, sino un portal a un misterio que siempre estará presente en el eco de la existencia. Mi relato es un testimonio de que, incluso en los rincones más oscuros, la verdad y la compasión pueden iluminar el camino, recordándonos que, a pesar de todo, siempre hay una oportunidad para comprender y perdonar. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.